El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 51. Suscribo las palabras de Vicente Andrés Tayano y es lo que he venido diciendo en los últimos días. Lo dije en mi cuenta Twitter el último fin de semana. No podemos meter a todos en el mismo saco. Aquí hay gente que a lo largo de los años ha sido, parte de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, gente que desde hace muchos años tiene carnet de discapacidad, gente que no se ha beneficiado de la importación de un vehículo, gente que no ha falsificado documentos. No podemos poner a todos en el mismo saco. Por eso la necesidad de que se haga una reevaluación de los beneficiarios para transparentar este tema. No metamos a todos en el mismo saco, que es lo que yo he planteado en varias ocasiones. Bueno, 7:52. El economista Galo Cabanilla nos atiende a esta hora de la mañana. Él es el canciller, el rector de la Universidad Tecnológica Empresarial. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido. Licenciado Vela, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo pues a la gente de Quito y sobre todo pues digamos, quiero mostrarles mi solidaridad y mis condolencias por la cantidad de personas que lamentablemente en Quito han fallecido por el problema del COVID. Yo como guayaquileño pues viví esa situación tristemente cuando amigos, familiares, etcétera, fallecían, pues, y veo que en Quito se está complicando el tema y es un asunto muy preocupante, ¿no? Sí, realmente están complicadas las cosas en Quito, no al nivel de lo de Guayaquil, pero acá ya tenemos hospitales colapsados, tenemos una situación muy compleja que realmente nos preocupa. Dentro de esas complejidades, economista Galo Cabanilla, hablemos sobre la economía. ¿Cómo ve usted la situación económica del país en este momento, derivada justamente de la recesión de este año, la pandemia del COVID-19 y el inicio del segundo semestre de este 2020? La emergencia sanitaria ha generado una crisis económica, producto del shock que recibió la economía y que derivó en una crisis de liquidez. Esta crisis de liquidez debió haberse manejado a través de la inyección de recursos en la economía y no pues a través del uso del dinero para otros menesteres, como por ejemplo el pago de la deuda externa, sino exclusivamente para combatir la pandemia que todavía nos está azotando en ciudades tan importantes como Quito y otras ciudades del país, y para hacer un puente financiero que evite que las empresas, las pequeñas empresas, el comerciante de la calle caiga en la insolvencia, ¿no? Es decir, en la incapacidad de poder cumplir y de sostener su empresa. De ahí que la crisis económica es cambiante. Mire, ya estamos hablando de alrededor de 270,000 empleos destruidos. Yo creo que vamos a llegar al 500,000 de empleos destruidos, lo cual es un sinónimo de pobreza, de profundización de la pobreza en el Ecuador. Y por lo tanto, es importante la gestión pública que se haga desde este punto para poder y que esté pensando en hacer el próximo gobierno. Eso es fundamental, ¿no? Porque si no se interpreta bien la crisis y no se tiene clara la visión y los objetivos que hay que alcanzar, pues no la vamos a superar y seguiremos lamentablemente profundizando en el abismo. Por eso nosotros desde Piensa Ecuador hicimos un llamado a la unidad por la patria bajo ciertos elementos fundamentales, como visión que se priorice el ser humano por sobre el capital. Eso es el elemento fundamental para cualquier política pública. De ahí, como objetivos fundamentales 5, primero, la creación de empleo a través de políticas públicas dirigidas a cada sector que le permitan crear empleo. Hay políticas puntuales que nosotros las hemos implementado sin necesidad de ser gobierno, como por ejemplo Consume lo Nuestro. El Consume lo Nuestro crea empleo, sostiene la dolarización y ayuda a que se dinamice la economía. Segundo punto, la modernización de la educación. Se precipitó el uso de las tecnologías educativas, es fundamental entonces
usar las tecnologías educativas, modernizar la educación. Tercero, la inversión en salud. Ya vemos que el sistema de salud está colapsado, no podemos seguir en la misma y por lo tanto hay que orientar recursos para allá. Cuarto, una lucha contra la corrupción, entendiéndose que hay que tener una convicción clara con respecto a que es un tema muy profundo que está al interno del tejido de la sociedad ecuatoriana y que debemos ser muy tajantes con respecto a la corrupción, y para eso hay que revisar todo el sistema judicial, el sistema legislativo, hay que auditar todos esos procesos de concurso público donde pudieron haberse aprovechado del carnet de discapacitados para obtener puntos adicionales, porque esa es una verdad incómoda que no se dice. Y quinto punto, defensa de la democracia participativa a través del Consejo de Participación Ciudadana, que ahora nos tiene muy decepcionados, porque el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quien debe renunciar, sigue en sus funciones en una votación, la verdad, vergonzosa, en la que 3 consejeros votan a favor de que se vaya, otros 3 consejeros alcahuetes se abstienen, y él, siendo al que se le está pidiendo la renuncia, él vota en contra. Una situación vergonzosa. ¿Por qué usted cree que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, debe renunciar, economista Cabanilla? Porque un carnet de discapacidad con el 81% implica que debe tener una condición casi de parapléjico, pues, y usted lo ve al parapléjico. De ninguna manera, mi querido amigo. Pero no todos tienen discapacidades visibles, economista. Hay gente que tal vez tiene una discapacidad que no se ve. No. La estructura usted tiene que analizar. Yo me refiero desde este punto de vista, licenciado, a la estructura que tiene el CONADIS para definir el porcentaje de discapacidad que se le asigna en el carnet. Claro, hay unos parámetros ahí, ¿no? Exactamente. Y dependiendo de esos parámetros hay unos porcentajes sobre los cuales se establece el nivel de discapacidad de una persona. Exactamente. Entonces estamos hablando que para que una persona tenga el 81% prácticamente no debe tener movilidad. Y el señor es campeón de Taekwondo y además tiene correcto. Bueno, pero en todo caso, ese tipo de cosas insultan la inteligencia de los ecuatorianos. Correcto. Ahora le entiendo. O sea, su punto no es que tenga carnet de discapacidad o que tenga alguna discapacidad. Su punto es el porcentaje que tiene con base en esa tabla del CONADIS. Por supuesto, licenciado, por supuesto. Es que aquí la discusión no está en ningún momento en que las personas que tengan una real discapacidad sean beneficiarias de esa ley, porque eso sí eso sería inhumano pensarlo. No. Yo me estoy refiriendo a aquellos que tienen un carnet de discapacidad y que lo han utilizado fraudulentamente, cayendo además en 3 delitos mínimos. El primero, falsificación ideológica, cuando el carnet se lo han emitido pero realmente no cumple las condiciones para él. La defraudación fiscal, porque hay una serie de impuestos que tienen exoneraciones cuando se presenta el carnet de discapacidad. Hasta becas en las universidades tienen acceso. Y tercero, es el de perjurio, porque para participar en los concursos públicos debieron haber presentado el carnet de discapacidad, y este carnet de discapacidad les da puntos adicionales. Esta es la verdad incómoda que nadie menciona. La presidenta del Consejo de la Judicatura indicó que más de 60 jueces tienen carnet de discapacidad. Habría que analizar esos concursos públicos, a ver si es cierto que ese carnet es legítimo y por lo tanto fueron merecedores de los puntos adicionales que se dan cuando existe esta condición de vulnerabilidad. Usted hablaba hace minutos y mencionaba una frase, Piensa Ecuador. ¿Ese es un colectivo? ¿Es una organización? ¿Qué es? La plataforma ciudadana Piensa Ecuador es un espacio que creamos para conversar, para poder analizar y establecer propuestas entre líderes comunitarios, la academia, los gremios profesionales, etc. A partir de ahí hemos hecho una serie de propuestas, algunas en el área de la autonomía del IES, en el tema laboral,
se obtuvo buenos resultados cuando comenzamos a hacer nuestras propuestas con respecto al tema ser bachiller. Antes de la pandemia hicimos un recetario de 17 puntos en donde mencionábamos todo lo que había que hacer para poder enfrentar de una mejor manera la pandemia, y sin embargo encontramos unas paredes altas y oídos sordos en el gobierno y en la estructura de poder. Es por eso que consideramos que la participación ciudadana es muy importante en las próximas elecciones. Por eso invitamos a la Unidad por la Patria, porque consideramos que los ciudadanos tienen que presentarse, empoderarse, ser corresponsables, copartícipes del futuro del país si se quiere cambiar realmente al Ecuador. Esta plataforma que usted anuncia, Piensa Ecuador, ¿va a tener algún nivel de participación en política, en el proceso electoral que se avecina, economista Cabanilla? Claro que sí, licenciado. Es necesario que los ciudadanos podamos participar. El sistema electoral hoy en día nos pone una serie de trabas porque dependemos de un móvil jurídico como es un partido político que tiene historia y que tiene representantes. Pero en un momento dado, pues habrá que conversar con algún móvil jurídico o en su efecto, en su momento, crear una organización jurídica que permita la participación política de los ciudadanos. Lo más importante es que nosotros los ciudadanos no podemos dejar de estar en la política. Mire, yo soy un hombre que viene de un origen humilde. Estudié becado en el colegio. He salido adelante en la vida, gracias a Dios, siendo rector de una universidad, teniendo mis empresas y cosas así. Pero como ciudadano nunca he participado en política, nunca he participado, me refiero, no he sido parte de un gobierno. He tenido mis inquietudes políticas como cualquiera, pero nunca he participado de un gobierno, ni he participado en una contratación pública, ni nada por el estilo. ¿Eso qué significa, licenciado? Que nosotros, que los ciudadanos, tenemos que hacer un mea culpa quizás de las cosas que están pasando. Y debemos participar, debemos ser protagonistas. Esa es la invitación que estamos haciendo. Yo estoy de acuerdo en la necesidad de que el ciudadano se empodere, porque lamentablemente a ratos los ciudadanos exigimos, pero no nos empoderamos inclusive para demandar el cumplimiento de los derechos, para demandar el cumplimiento de la política pública, para cuestionar el estado de cosas. Yo coincido en eso. Ahora, yo le pregunto, ¿bajo qué orientación ideológica o política, economista Cabanilla? Mire, yo soy un hombre de centro, yo soy un hombre pragmático, soy un hombre de resultados. Yo creo que las derechas y las izquierdas ya pasaron a la historia. Y le digo por qué. Porque para solucionar los problemas que tenemos los ecuatorianos y tener bienestar, salud, educación, trabajo, para luchar contra la corrupción, ese no es un tema de ideologías, ese es un tema de valores, de principios, de ética, de coherencia, de calidad moral. Eso es lo que nosotros los ciudadanos demandamos. Si Piensa Ecuador tuviera que presentar una lista de asambleístas, pues los asambleístas deberían tener por lo menos cuarto nivel. Y el que encabece la lista debería tener un PhD. Oiga, pero déjeme decir una cosa, no siempre el título garantiza mejor representación en la legislatura. Yo me acuerdo que en el año 96 un diputado que luego fue ministro de Estado se puso unos calzoncillos en la Plaza de Toros de Iñaquito, ¿no? No siempre pasa eso, economista. Pero lo que sí es seguro que pase, mi estimado licenciado, es que aquel que no tiene conocimiento no le va a aportar nada. Eso sí, de acuerdo. No le va a aportar nada. Y estamos hablando de una función del Estado que legisla y fiscaliza. Entonces, con todo respeto, si no existe el conocimiento en algún área, ¿qué es lo que se puede aportar? Asimismo, los funcionarios públicos deben contar, los jueces deben ser de demostrada probidad. Y por eso es necesario revisar toda la función judicial. Hay sentencias que se están dando acá, no sentencias, sino medidas sustitutivas, y que se están dando a gente que está siendo investigada en los escándalos del Teodoro Maldonado. Están con grillete en la calle y siguen trabajando en el mismo hospital donde están siendo cuestionados. ¿Qué clase de justicia es la que se está administrando en este país? Ya basta de tanta impunidad, de tanta corrupción que campea. El Ecuador es serio.
Tenemos que hacer respetar nuestro país. El Ecuador no es una marioneta ni un pasatiempo para que venga cualquier sinvergüenza a hacerse cargo o a ocupar un cargo público. Eso es lo que los ciudadanos exigimos, de una manera sensata y respetuosa, pero firme. Correcto. Economista Cabanilla, ya habrá oportunidad de seguir analizando la política, la economía y los temas de interés social. Gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, licenciado. Igualmente un abrazo para todo el pueblo quiteño. Gracias. Al economista Galo Cabanilla nos atendía desde la ciudad de Guayaquil, es el rector de la Universidad Tecnológica Empresarial, haciendo justamente su análisis sobre el tema de los carnets de discapacidad. Miren ustedes la reflexión que hacía justamente sobre este tema, así como la parte económica y la parte política. Mencionó un colectivo, una plataforma ciudadana, Piensa Ecuador, que, dice Galo Cabanilla, buscará tener una participación protagónica de cara al proceso electoral que se avecina.